Y amados hermanos en Cristo Jesús, espero que nos encontremos bien, que estemos alegres, en armonía, en familia, ahí sentados en la casita, escuchando el mensaje de la palabra de Dios en esta noche, el cual nos trae nuestro Creador con un propósito para nutrirnos y para alimentarnos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, escucha. El tema de hoy se titula referente a los comerciantes. Cómo debemos trabajar honradamente, cómo debe ser nuestro trabajo. Tenemos negocio, cómo saber distribuirlo, sobrellevarlo en las manos de Dios. Sí, amados hermanos en Cristo Jesús, a todos mis hermanos de Ecuador, Chile, Colombia, España, Italia, que se están conectando a través de la plataforma virtual Facebook. Este es su programa, La Palabra de Dios Sin Fronteras. Hoy en esta noche, con la ayuda del Altísimo, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, alabado sea su nombre, estaremos edificándonos a través de las Escrituras, y para ello vamos un poquito, vamos a mirarle, bajarle el volumen, y les invito a mis hermanos, vamos a buscar una Biblia, un cuaderno y un lapicero que no debe faltar por ahí en casita, cualquier tipo de Biblia, y vamos a tomar apunte. Este tema, hay muchas personas que siempre me consultan a través de WhatsApp y me dicen: hermano Osvaldo, yo tengo un negocio, hermano Osvaldo, pero realmente hay cositas que se tiene que hacer, hermano Osvaldo, porque si no, no puede surgir en esta vida. En esta vida todo tiene que ser así porque así fue establecido. Entonces yo le pregunto: ¿pero qué es esto, hermano, de que fue establecido? Es que, hermano, hay que sacarle un poquito al arroz, porque si yo vendo peso completo, pues pierdo. Pero si por ahí le meto un tubito y le saco por ahí un kilito, como que ya es una ganancia para mí, hermano Osvaldo, y eso, bendito sea el Señor, esa bendición. Entonces yo lo quedo escuchando y digo: pero esto no es bendición, esto ya es hurto. Quiere decir que ese comerciante se está beneficiando a través de un peso falso. Igual ocurre en la cadena de ferreterías. Esos cementos que usamos para hacer casas, también por ahí como que les meten un poquito el cuchillo y como que le sacan unos cuantos kilitos, luego lo pegan con terrocal y lo ponen a la venta, y dice: pero hermano Osvaldo, todo es legal, se está vendiendo el producto. Aparentemente es legal, pero esto es ilegal. ¿Y sabe por qué? Porque está engañando a las personas, porque las personas están queriendo comprar algo y están pagando su dinero por algo que tiene un peso. Pero cuando llegan a sus hogares, muchos de ellos no lo pesan y lo distribuyen, a veces no rinde. Y dicen: qué raro, dice, este cemento que compré últimamente no me avanzó mucho, no me abasteció. O este saco de arroz nos ha acabado rápido, no sé, María, no sé, Pepita, creo que hemos comido mucho arroz este mes porque el saco ha sido rápido. Esto se llama fraude, mentira, engaño. Como título, pongamos, el título es muy fuerte, por eso lo quiero cambiar, pero conforme a la separata de nuestro maestro dice: comerciantes no cometan robos. Así dice el título, aquí me separan. Yo hizo milagros, pónganlo nomás como comerciantes. No quiero que nos sentamos ofendidos, pero realmente sale así. La dirección de la iglesia del matrimonio, la reunión el 11 de marzo está aquí en las pantallas, en la parte de acá abajo. Gracias a mis hermanos que están uniéndose. Gracias a mis hermanos de Huancayo, de Chincha, de otros países también que están por ahí, veo. Muchas gracias. Asiento, por favor. Como título: comerciantes no cometan o no cometamos robos, que en sí en la realidad es un hurto. Este tema va vinculado conforme al santo mandamiento, al octavo mandamiento de la ley de Dios, donde dijo el Señor: no hurtarás, no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo. Aquí va vinculado esta enseñanza, este consejo, este alimento del día de hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la presencia de Dios
con esos deseos de servirlo a Dios. Porque Dios nos llamó con un propósito. Y ese propósito fue que nosotros cambiemos, de que nosotros mejoremos. Que el que hurtaba, dice el Señor, ya no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga de dar a las personas que necesitan. Y la honestidad, el ser honesto, es una pieza clave en el camino de Dios. La única persona falsa es el adversario. Es por eso que Dios abobina, tiene como bobinación lo que es falso, sea peso, sea en cualquier producto. Y yo sé que muchos de ustedes hemos venido del mundo y como personas gentiles que no conocíamos a Dios, desde quien les habla, por ahí hasta hacía por ahí unos whiskies falsos. Y yo sé que muchos de ustedes tienen diferentes anécdotas que me contarían toda la noche. Hermano, yo por ahí a la leche, para que me rinda, le venía por ahí 1 litro más de agua, agüita de río todavía, sin hervir. Se cuenta para que aumente la pobre leche, llegue un poquito más de ingreso. Por ahí de repente algunas cositas le agregábamos alguito de más como para que sobrepase. Pero esto no es legal. Querido comerciante, hermano, hermana, israelita, no israelita, creyente, religioso, dominical, católico, ¿que me escuchas? Dios abobina el peso falso y el engaño. Hermano Osvaldo, pero le podemos un poquito inyectar agua al pollo para que pese más, o de repente le ponemos un poco más de hielo para que rinda en el peso. ¿Usted qué cree? ¿Que esto a Dios le agrada? Le invito a leer en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 1. En el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice el Señor. Por favor, le invito, tome su Biblia y vamos a ver si esto era legal o ilegal, el arreglo de las pesas. Vamos comenzando por las pesas. Yo me recuerdo cuando antes era comerciante, también tenía una tienda de abarrotes y no conocía el camino de Dios. Por ahí lo volteaba a la pobre balanza y un desarmador plano y le cambiaba la vida. Que hacía, pobre balanza, marcaba 2 gramos, 200, ¿no? Que 2 gramos, 200, se llevaba a mi favor. Y mucha gente confiaba en mí. Entonces, hoy en día, esto como creyente, como me preguntó aquella persona y se lo respondo públicamente, eso no está bien. Ante los ojos de Dios estamos mal. Podremos cumplir los mandamientos, quizás externamente, pero el 8º mandamiento nos va a reprobar totalmente de año. ¿Y sabe por qué? Porque estamos engañando. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 1. Libro de Proverbios capítulo 11, versículo 1. El Señor reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas. Amén. Bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a mis hermanos de Paraguay que ya están acercándose también esta noche. Hermano Leodora, hoy los hermanos de Cuba también dice, bueno, parece, vamos a ver de todas maneras. Pero Paraguay sí, siempre está presente y le damos la bienvenida. Entonces dice en Proverbios capítulo 11, versos 1, atento ahí lo que dice el Señor. El peso falso, y le invito por favor mis hermanos, copiemos y peguemos en los comentarios los textos. Para aquellos hermanos que no cuentan con una Biblia y que de pasada dijeron, vamos a ver esta prédica, a ver qué pasa con este hermano. Entonces para que también se edifique. El peso falso, abominación es a Jehová, mas la pesa cabal le agrada a Dios. Quiere decir que a Dios no le agrada el peso falso. Si como creyente, como israelita o cualquier tipo de religioso pensé que esto era lejano a los ojos de Dios, pues me he equivocado. Dios está mirándonos. En Proverbios 15:3 dice que Dios mira a los buenos y a los malos. Y todos los actos que hacemos aquí en la tierra, todo está siendo anotado. Y a veces nosotros ingenuamente hemos estado pensando que era una forma de bendecirnos o ganar más y tener un ingreso mayor en nuestros trabajos. Y quizás con eso hemos estado ofrendando a Dios.
hurtando, engañando, hemos estado ofrendando a Dios. Y hemos dicho, esto es fruto de mi trabajo. En Proverbios capítulo 20, versículo 10, versículo 23. En el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 10, versos 23. Dios abomina totalmente esto. Escuchemos. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 10 y versículo 23 nos dice: pesas falsas y medidas con trampa son dos cosas que el Señor aborrece. El Señor aborrece el uso de pesas falsas. Las balanzas falsas son reprobables. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Mi hermana me pregunta, dice, ¿de qué se trata el tema? Aquí está, mire mi dedo en esta parte. Comerciantes, no cometamos hurtos. Comerciantes, no cometamos hurtos. Es el tema de hoy con la ayuda del Señor, para edificarnos a nosotros. Doble pesa y doble medida, esa abominación son a Jehová, ambas cosas. Doble pesa y doble medida. Quiere decir algo que se hace con un doble sentido. Una persona que sabe lo que está haciendo, quizás buscando ganarse un poquito más, pero no sabe que en los ojos de Dios esto es un engaño, es una estafa. Es por eso que un creyente, cuando se convierte, la enseñanza tiene que aplicarse en nosotros mismos, en nuestra forma de actuar, de nuestros propios trabajos, en ser personas serias, concretas, personas honradas, que si vendemos 1 kilo, pues tiene que pesar 1 kilo, por donde lo veamos. No puede haber 900, 950, 940, o disculpe, mi balanza creo que se desconfiguró. No puede haber este tema. Un creyente se viene a poner a las órdenes de Dios y a edificarse en el camino de Dios. Es por eso que Dios ama la justicia, y parte del peso justo es parte de la justicia. ¿Cuántas personas día a día pierden? ¿Cuántas personas día a día de repente se sienten engañadas y no saben a dónde ir a quejarse? Van por ahí muchos llorando, estafados. Nosotros hemos sido extranjeros a los pactos de Dios. Nosotros también hemos sido personas que no conocíamos la ley de Dios. Y cuando nosotros nos hacía este tipo de actos, nos sentíamos defraudados, nos sentíamos molestos, nos sentíamos engañados. Y pedíamos a Dios y decíamos, Señor, ¿cuándo se pondrá una justicia? ¿Cuándo las personas seremos honradas? ¿Cuándo será que el mundo viva feliz de una mejor manera? Pues llegó el momento. Cuando Dios trajo la ley de Dios, lo vino para hacer el bien con el hombre. Cuando Dios nos entregó la ley a nosotros, nos dio para que nosotros seamos esa ley caminando, para que profesemos en nuestras actitudes, en todo lo que nosotros caminamos y cómo trabajamos en nuestros negocios. Para eso Dios ha dado este santo mandamiento. Es por eso que Dios abomina las cosas falsas. Abominación son a Jehová las pesas dobles, y el peso falto no es bueno, dice el Señor. Muchos de nosotros estamos en la agricultura. ¿Cómo estaremos trabajando? ¿Estaremos trabajando legalmente conforme la ordenanza de Dios? ¿O estaremos trabajando como la costumbre antigua, la costumbre pagana que teníamos nosotros? Por naturaleza éramos hijos de ira, de desobediencia, y en ello aprendimos muchas cosas. No solamente en las balanzas. A muchas personas, vuelvo y repito, que los pobres pollos los llenan de agua y los hinchan para que pesen un poco más. Y cuando el pollo se escurre, llega a la casa de menos de lo que usted pagó. O le meten más hielo, o le meten más aire. Este tipo de prácticas lo pueden hacer los gentiles, pero ante Dios es abominación. Pero un creyente ya no debería practicarlo, ni permitir que se practique. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo llamó a usted a que practique la justicia. Y la justicia es en que una persona venda lo que ofrece. Si ofrece 1 kilo, pues que tiene que ser 1 kilo. Si ofrece un saco de 50 kilos, se dice 50 kilos. Por ejemplo, yo trabajo en el mundo de químicos y hay personas que me llaman, me dicen, Señor, véndame 1 galón. Yo directamente le digo, Señor, nuestro galón contiene 3.800 mililitros. Y le soy de esta manera sincero porque
Hay muchas personas que dicen le vendo un galón a un precio menor. Y a veces la gente dice, bueno, me llevo, él me da más barato su galón. Pero le digo, Señor, tenga en cuenta que cuánto contiene ese galón. Hay galones de 3 litros, 3.200, 3.300, 3.500. Entonces, ¿cuánto usted está pagando? A la misma vez que me pide, Señor, quiero un bidón. Yo le vendo un bidón, pero de 19 litros. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia, porque Dios nos enseña a ser honestos, nos enseña a ser honrados y a dar un buen testimonio como buenos cristianos y como buenos creyentes en el camino del Señor. Amén. Asimismo, el Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 26. Proverbios capítulo 11 versículo 26. Libro de Proverbios capítulo 11 versículo 26. Al que acapara trigo, la gente lo maldice. Al que lo vende, lo bendice. Amén. Esta es otra parte más que el Señor también aborrece. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Esto es muy común. Por ejemplo, usted ha visto que la escasez no es que haya escasez, sino que hay personas que hacen esto con astucia, en guardar el alimento con el fin de repente de que suba. Por ejemplo, en estos tiempos de huelga, de paros acá en el Perú, no es que no había la cosecha. Mucha persona que dijo, no hay cosecha, no llueve, pobrecito, no cae ni una gota de agua. Y retenían sus cosechas, ¿para qué? Para aplicarlos. Un producto que costaba normalmente 2 soles llegó a costar 10 soles, 12 soles el kilo. ¿Y por qué? Porque retienen el grano, retienen el alimento para sacarle un mayor precio. Nosotros los creyentes ya no podemos practicar este sistema. No nos es dado a nosotros, porque eso es un engaño. Si hay producto, se vende. Si no hay producto, se dice la verdad, no tenemos producto. Pero no podemos retenerlo cuando hay necesidad. Hay personas que a veces están muriéndose de hambre en las ciudades y decimos, no importa que se muera un poquito más de hambre y así nos van a pagar un poco más. Nosotros tenemos que practicar la justicia para que también se nos haga justicia en nuestras vidas, en nuestros caminos. Yo sé que muchos de ustedes, los agricultores, los comerciantes, también son ultrajados sus derechos, también son engañados en diferentes formas, pero no porque ellos hacen con nosotros. Nosotros también vamos a desempeñarnos con aquellas personas que no conocen a Dios. De repente viene un gentil a mi negocio, una persona que no conoce a Dios, y me dice, hermano, véndeme 1 kilo. Yo digo, bueno, a mí como también me engañó el señor que me vendió este saco, a él también lo voy a engañar y Pepe, sácale ahí 200 gramos en su quilón. ¿Para qué? Para recuperarlo. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué dice la Escritura? Éxodo capítulo 22 versos 21. Éxodo capítulo 22 versos 21. ¿Qué dice el Señor? Así como te hicieron a ti, también ve y hazle al no creyente. Estáfalo también a él. ¿Eso dice Dios? ¿Qué dirá la Escritura? A ver. Gracias a mis hermanos de Bolivia. 21. Libro de Éxodo capítulo 22 versículo 21. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Amén. En el libro de Éxodo capítulo 22 versículo 21 en la Biblia profética. Mire lo que dice el Señor. Y el extranjero no engañarás. Escuche bien lo que dice. Y el extranjero no engañarás, ni angustiarás. La palabra angustia, hermana Milagros. ¿Cómo se siente una persona cuando ha sido engañada? Está intranquila, ¿no es cierto? Está así. Hay personas que a veces les hacen el cuentazo del cambiazo. Que mira, que me encontré acá 1 millón. Pero justo ahorita estoy apurado. ¿Cuánto tienes tú? Acá tengo 1000 soles. Dámelos, llévate todo para ti. Cuando la persona va contenta a la esquina, contenta, me gané 1 millón, cambié por 1000. Es un negociazo. Se va a la esquina, saca el fardo de plata y es papel periódico, con un billete arriba original. Entonces, ¿cómo se siente esa persona? Angustiada.
¿Por qué? Por el mismo engaño. Por eso que Dios dice, ya el extranjero, aquel que no conoce la ley de Dios, no lo engañarás. Como creyentes no podemos engañarlos, ni lo angustiarás, porque tú fuiste extranjero en esa tierra antes que yo te libere, dice Jehová. Hermanos, porque tú también fuiste. Y tú también sabes lo que se siente vivir en este mundo corrupto, en este mundo quizás contaminado, en engaño, en falsedades, en fingimientos, en mentiras, en fraudes. Y si queremos cambiar este país, si queremos cambiar esta nación o su país, tenemos que comenzar a practicar, porque para eso vino la ley de Dios, para moralizarnos, para edificarnos y para hacernos una nación santa, justa y buena y recta delante de los ojos de Dios. Es por eso que no podemos afligir a nuestros extranjeros. Quiere decir las personas que no conocen a Dios. Nosotros que conocemos a Dios como conocedores, hermano, yo soy adventista, yo no soy israelita. Sea israelita, adventista, testigo, asamblea, pentecostal, sea de cualquier iglesia que sea, usted profesa el nombre de Dios, profesa el nombre de Jesucristo el Señor, y como profesante y como creyente y observador de la palabra de Dios, Dios nos llama a que practiquemos la justicia y que nos alejemos de aquellos engaños, de pesas falsas, de aquello de guardarnos la mercadería, haciendo afligir al pueblo en necesidad cuando hay el producto. La Biblia dice, el pueblo lo maldecirá, mas bendición será sobre la cabeza del que lo vende. ¿Se da cuenta? El que retiene de repente retendrá, de repente ganará un poco más al tiempo, digámoslo así. Pero aquel que lo vende rápidamente y cubre esa saciedad, esa hambruna en aquella nación, en aquel pueblo, dice, recibirá bendición. ¿De qué me sirve que lo retenga y me gane 10 soles más por ese saco? Que de repente me pego una enfermedad, que se lo voy a devolver con intereses. Me gané 3,000, de repente gasto 5,000. ¿Se da cuenta? Porque Dios no podemos engañarlos. Continuando. Entonces dice, en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 5, versículo 6. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 5, versículo 6. Mire cómo la escritura refleja todas las maquinaciones que en la actualidad son cotidianas en el medio ambiente, que ya en otro tiempo pensaban como nosotros. Guardémoslo porque pasará el otro mes y lo venderemos al trigo, y la semana llevaremos al alfolí y el pan, y así nos llenaremos de dinero y engrandeceremos el precio. Antiguamente ya pensaban como usted. Pero ¿quién nos hizo pensar así? El adversario, aquel que es falso. A ver qué dice la escritura, hermana Milagros. Libro de Amós, capítulo 8, versículos 5 y 6. Nos dice, ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precio alto y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas. Aunque solo deban un par de sandalias, venderemos hasta el desecho del trigo. Amén. Bendito sea el Señor. Alguien por ahí dice, hermano, pero esto tienes que aplicarlo al FREPAC. Precisamente es uno de los principios morales del FREPAC. Peso justo y precio cómodo, dijo nuestro maestro Ezequiel. Por eso de la chacra a la olla. Ese era el lema de nuestro maestro Ezequiel. Y eso es lo que enaltece a este partido político, el FREPAC, que en siglas quiere decir Frente Popular Fías Agrícola del Perú, que viene a apoyar y a respaldar. Lo que dice en Amós capítulo 8, versos 5 y verso 6 dice, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los alfolíes de pan y achicaremos la medida. ¿Se da cuenta?
¿Qué es lo que van a achicar aquí? ¿La medida de qué, hermana Milagros? Me acuerdo que la hermana Milagros una vez llegó acá a mi casa con un pan que era menos de su puño. Un chabatita, no era chabata, sino era un chabatita. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice? Mire cómo la escritura no se equivoca. Todo está escrito. Y lo achicaremos a la medida, dice. ¿Se da cuenta? Del pan. Y engrandeceremos el precio. No está lejos de la realidad, hermana Milagros. Porque el pan se achicó y el precio subió a 40. Lo que nos comíamos 5 panes por un sol, llegamos a comer 3 pancitos y nos daban nuestros 10 céntimos de vuelto. En otros lados 2 pancitos. Entonces, esto por causa de qué, dice. Y falsearemos el peso, un peso engañoso, para comprar los pobres por dinero. Estas prácticas mayormente lo hacen aquellos grupos de mafias que gobiernan y que siembran la necesidad y la escasez en cada país para volverse ricos y fructíferos. Que Dios también no está lejano a estas personas. ¿Usted cree que Dios no ve lo que usted hace? ¿Cómo compra a este pobre pueblo? Y lo engaña y lo aflige y presiona o aplasta su cabeza para usted llenarse a costa de su sufrimiento de riquezas. Mire lo que dice en Jeremías. El Señor no es ajeno. Libro de Jeremías, capítulo 5, versos 27. Libro de Jeremías, capítulo 5, versos 27. Este tipo de prácticas engañosas, con doble sentido, para persuadir a aquellas personas y afligir al pobre y para engrandecerse al rico a costa de un engaño, esto diariamente lo vemos. Como una película que se plasma día a día en cada país. En muchos de repente en la corrupción se plasma mayormente esto. Pero Dios, mire lo que dice ante estas cosas. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 27. Llenan sus casas de objetos robados, como se llenan de pájaros las jaulas. Así se hicieron poderosos y ricos. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces dice la Escritura en Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 27. Mire lo que dice el Señor. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Quiere decir que todo lo que tienen, todo lo que poseen, es a base de engaño. Y ahí no cabe el dicho de decir, no, las cosas que tengo es con el sudor de mi frente. No, ahí no le sudó la frente a él, le sudó a otras personas. Pero a base del engaño, porque para esto muchas personas somos astutas y vivimos del pobre. Y el pobre vive más pobre. Y nosotros nos creemos lucrar y crecer, engrandecernos. Recuerda que Dios no es ajeno a esto. Recuerda que podrás disfrutar aquel dinero que te has lucrado a base de engañar al pueblo, de afligirlo y presionarlo. Pero Dios, dice la Escritura, no tengo que visitar sobre esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 29 y versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, dijo el Señor. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 29 y 30. ¿No los he de castigar por estas cosas? ¿No he de dar su merecido a gente así? Yo, el Señor, lo afirmo. Algo terrible y espantoso está pasando en este país. Amén. Bendito sea el Señor. Dios no es ajeno a las injusticias que vive el pobre. Pero lo que tenemos que nosotros ver en este tiempo es que no podemos comportarnos a la misma altura. En la actualidad, día a día, el ser humano se viene pervirtiendo. ¿Gracias a qué? A que muchas personas hemos optado por vivir del engaño. Entonces muchas personas, hermano, pero dice, yo me rajo mi lomo día a día, 8 horas de trabajo, y no puedo crecer un codo más de estatura. Entonces hay personas que dicen, claro, eso es fácil. ¿Y eso es gracias a qué? A mi trabajo, dice. Pero hay personas que no trabajan. Personas que no trabajan. Se fue. Entonces, ¿cómo hacen eso ellos?
van quitando poco a poco la medida, la balanza, y así van creciendo. Así van creciendo. Entonces esto Dios lo está mirando. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Como creyentes, como cristianos, no podemos caminar así, tenemos que hacer algo. ¿Cómo podremos cambiar esta nación? ¿De qué forma podemos aumentar? Si yo me sumo a la corrupción y sigo practicando este mismo sistema, siendo creyente en Dios, ¿quién va a cambiar? Dígame usted esto. ¿Cuándo cambiará esto? ¿Cuándo mejorará? Yo lo hago a Pepito, Pepito lo hace a Juanita, y Juanita lo hace a Panchita, y esto es un circuito, y este circuito se tiene que quitar, se tiene que romper, y eso lo hacemos los verdaderos creyentes en Dios, que tenemos que vender las cosas que prometemos. No podemos ofrecer una cosa y dar otra cosa, porque eso ya no va con el camino de Dios. Por eso Dios, a través de las Escrituras, dijo el Señor de esta manera, en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 3. En el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librar al oprimido de la mano del opresor. Eso tenemos que hacer nosotros. Hacer juicio y justicia. Y hay que librar al oprimido de la mano del opresor. Y esto hacía nuestro maestro Ezequiel cuando trajo la producción de la chacra a la olla. Le quitaba una gran opresión a aquel ciudadano acá de Lima. ¿Por qué? Porque muchas de las personas ahí en el campo, una papa lo pagan 1 céntimo, y aquí en la ciudad lo venden a 1 sol. Entre medio de ello hay algo que sobrepasa. Y esos protocolos, quizás en la actualidad, se ha creado así, y así muchos trabajamos, nos engordamos y nos hacemos de repente ricos de esta forma. Pero hay que saber algo. Conversando con unos hermanos de la montaña, me dice: hermano Osvaldo, nosotros producimos cantidades, toneladas de maíz, pero hay personas que vienen y nos compran y nos pagan a cualquier precio. Bueno, nosotros por no perder tenemos que venderlo, hermano Osvaldo, pero realmente no es una ganancia para nosotros. Es por eso que nosotros, los hermanos israelitas que me escuchan ahí en la montaña, en diferentes conos de la montaña, tratemos de agruparnos, tratemos de organizarnos. Para eso podemos formar una asociación agropecuaria, como usted lo llame, de Puerto Inca, de Puerto Mateo, de Puerto Lugo, como usted póngale el nombre, pero asóciese, haga una asociación, hagamos la fuerza, unámonos y compremos balanzas. Hay balanzas para pesar trailers enteros, camiones cargados. Entonces así vamos a poder tener una ganancia justa, y no podemos ser presa fácil de aquellas personas que vienen con este peso falso también a los pobres hermanos de la congregación en diferentes asentamientos. La Escritura dice: y no engañes, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Cuando el Señor dice no engañes, no solamente se refiere a la balanza. Hay otras formas también que venimos engañando nosotros. Por ejemplo, en la antigüedad hablemos, ya hablan las cosas claras. Por ejemplo, hoy en día existe harto engaño. De repente nos ofrecen por ahí un teléfono último modelo, con cámaras, con tantas cosas, y nosotros lo pedimos, y cuando llega a la casa, llega un teléfono con una cámara. No, pero yo lo vi con varias cámaras, no le pareció. ¿Se da cuenta? Esa es una modalidad de engaño. Nosotros como creyentes, ¿podemos practicar esto? No lo podemos practicar esto. Quizás a ellos les lucra, les llena. Por ejemplo, yo trabajaba en un tiempo, con mi esposa puse un trabajo de hacer unas transformaciones de PVC, donde hacía uniones, hacía niples, roscas y vendía. Pero a la vez la competencia comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces cuando yo iba a los clientes me decían: señor, lo sentimos, pero su costo es elevado. En comparación de Julano me vende un poco más barato. Yo investigando digo: pero si yo lo aplico, compro mi producto directamente a la empresa, con mi IGB,
con mi factura, y por más que remito mi ganancia, no lucho con el precio que estas personas ponen. Luego me entero y viene un hermano y me dice: hermano, lo que pasa es que en este mundo es así, te voy a explicar. Tienes que ir a tal sitio y en tal sitio hay cosas robadas. Ahí venden tubería de bajada, ahí venden de todo y ahí tienes que comprar, y así se trabaja acá en el Perú. Yo le dije: hermanito, se podrá trabajar, pero Dios nos prohíbe esto. Esto ya no es justo. Esa maquinaria fue robada a qué persona. Y yo, para llenarme los bolsillos, es mejor dejo de trabajar y busco otro trabajo. Y así fue que emigré de un trabajo a otro. Pero no podemos caminar en esto. Como hermanos no podemos. El hermano llega de repente a la puerta y por ahí se acerca de repente un hermano y dice: mano, pst, mano, pst. ¿Qué es, hermano? Hermano, barato nomás, 5 soles, dame. Entonces, esta modalidad no se puede nosotros ya trabajar. Esto es robo. Todo lo que es robado en un israelita no debería comprarlo. Si usted como israelita de repente lo hacía porque alguien lo aconsejó de mala forma, hoy le digo en el nombre del Señor, esto debe dejarlo. Porque